En La Nación Más. Sigue Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y mañana es la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, la tercera que va a encabezar el presidente Macri. Y obviamente esto genera muchísima expectativa en torno, bueno, cómo será el clima en el Congreso y obviamente en cuanto a su discurso. De eso precisamente vamos a hablar con Noelia Barral, periodista de un montón de medios. Sí. Bienvenida. Bienvenida a Café de la Tarde. Víctor Pomiño. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, en principio eso, ¿no? La expectativa que genera, en este caso, lo que será, bueno, la tercera apertura de sesiones ordinarias. Con una novedad que va a ser el discurso un poquito antes de lo que era habitualmente. Siempre la apertura de sesiones arranca a las 12 el discurso. Hay antes algunas cuestiones protocolares de un grupo de diputados y senadores que va a recibir al presidente a la puerta del Congreso, pero esta vez parece que va a arrancar a las 11, un rato antes de lo estipulado. ¿Por algo en particular o...? Es un pedido de Casa Rosada al Congreso. La sesión está convocada a las 10 para que lleguen todos los diputados y senadores y lo esperen al presidente, que bueno, va a desandar las cuadras que separan la Casa Rosada de la Plaza del Congreso, del edificio propiamente dicho del Congreso, y empezar a hablar a las 11. Sus discursos suelen ser cortos, no han durado ni una hora los últimos. 40 minutos. Exactamente, ¿no? Es lo que estamos esperando más o menos. Eso es lo que se espera. ¿Y qué se espera que mencione el presidente Macri mañana? Mira, hoy estaba viendo un estudio muy interesante que analizaba de qué había hablado en cada una de sus aperturas legislativas previas y el resultado es que habla mucho de economía, dedica casi la mitad de sus discursos a hablar de economía, habla mucho de justicia también, y son dos temas que están en la agenda, sí, claro. Así que probablemente gire sobre eso su discurso. Hay varias leyes que el Congreso le quedó debiendo de alguna manera, porque son leyes que el Poder Ejecutivo mandó, que se terminaron, nunca se trataron por... Bueno, el punto clave que es que Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, entonces necesita coordinar con otros bloques y quedaron en el tintero. Hablabas de la economía y claro, da la sensación que en los primeros 2 años con aquello que se esperaba, aquel norte del proyecto económico del gobierno nacional, quizás era más fácil teniendo en cuenta, bueno, que se hablaba un poco de hacia dónde íbamos. Ya hay, claro, 2 años de Macri en el gobierno y la economía parece no responder. ¿Vos considerás que igual, pese a esto, habrá un fuerte contenido de cuestiones económicas en su discurso mañana o más bien empezará a hablar de otras cuestiones? Ya en la agenda pública el gobierno está instalando otras cuestiones, ¿no? Aborto, este arancel para los ciudadanos extranjeros. Pero me parece que hay una pauta. Él hace una semana recibió a sus diputados y a sus senadores en la Quinta Oliva, un encuentro informal para preparar el año legislativo. Fue allí donde les volvió a decir, esta vez lo dijo él, antes lo había dicho Marcos Peña, que tenían libertad de acción o libertad de conciencia para votar en el tema aborto si llegaba al recinto. Pero ahí también hizo mucho hincapié en la cuestión económica. ¿Para qué? Para darles optimismo a sus legisladores, que son los que finalmente van a tener que defender las iniciativas que él envíe o quiera que el Congreso este año sancione. La idea es que el presidente mañana ratifique el rumbo económico, ¿no? Exactamente. Lo que le dijo en esta intimidad de la Quinta Olivos a sus diputados y a sus senadores fue: tengan confianza, sabemos que hay señales que todavía no están arrancando, pero tengan optimismo, el rumbo es este y todo indica Recordando que tiene el pacto fiscal con los gobernadores, ¿no? Exactamente. Todo indica que el mensaje va a ir por esa línea en cuanto al económico. Le estamos mal, pero vamos bien. Exactamente. Es una incógnita si hablará específicamente de la despenalización voluntaria del embarazo, de la interrupción del embarazo, porque hasta ahora no ha hablado públicamente del tema y llevarlo a una apertura de sesiones tiene una carga muy fuerte. Sería jugado, pero bueno, es algo que también ha sorprendido en este último tiempo. Pero fue el propio gobierno el que instaló el tema, así que yo creo que seguramente lo va a nombrar. Me parece que hay una voluntad evidente del gobierno de poner sobre la mesa otros temas sociales, como es el aborto y también el de la salud de los extranjeros que se tratan en Argentina. Más así educación yo creo que también, Macri, ¿no? Salud más y educación. Así que yo creo que Macri lo va a poner sobre la mesa.
Es cierto que él lo puso en agenda y que era algo que no se creía que podía llegar a ser este gobierno. No, de ninguna manera. De hecho, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, las diputadas que están respaldando ese proyecto, tenían iniciativas, lo van a presentar el 6, como ya estaba previsto, pero impulsaban esta sesión el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, como una sesión simbólica para intentar llevar el tema al recinto. Bueno, finalmente con este empuje del gobierno terminan bajando esa sesión simbólica porque parece que no va a ser simbólico. Descolocó a la oposición porque acá la grita queda borrada. Hay de los dos lados. Exactamente, está clarísimo que hay de los dos lados y de hecho dentro del propio Cambiemos, ¿no? Hay gente que está a favor y hay otra gente que está en contra. Ya el proyecto ya está recolectando las firmas y ya tiene firmas de Cambiemos. Claro. Estabas hablando de las sesiones. La realidad es que la memoria, cuando uno empieza a pensar en las sesiones, bueno, obviamente lo primero que viene a la memoria es diciembre y unas sesiones realmente escandalosas, bueno, con desmanes fuera del recinto, con desmanes incluso dentro del recinto, con una ley, bueno, muy polémica, que ha tenido un costo político muy grande para el gobierno. Después de eso, ¿qué congreso va a recibir mañana Macri? Bueno, me parece que se descomprimió mucho la situación cuando el gobierno decidió no convocar a sesiones extraordinarias en febrero, porque la intención original era debatir la reforma laboral en febrero y eso hubiera seguido sumando aspereza en las relaciones entre oficialismo y oposición. La verdad que yo creo que va a ser un congreso tranquilo. Cristina no va a estar. Cristina ya anunció que no va a estar mañana. No va a estar, no, está en el sur. Viajó a Río Gallegos. Hoy fue la sesión preparatoria del Senado, la elección de autoridades no estuvo ya, mañana tampoco va a estar. Hay una cuestión ahí de disputar protagonismo. Era uno de los grandes temas, ¿no? ¿Dónde van a estar puestos los ojos? Como cada vez que aparece. Ahí la expresidenta y el presidente en el mismo recinto. Sí, claro. Ella escuchándolo a él. Como cada vez que aparece, incluso bueno, en el recinto del Senado también pasó, digamos, había mucha expectativa. Antes pasaba cuando ella era presidenta, pasaba con Carrió, que también de alguna manera tiene un cierto protagonismo. La lucha de titanes. Exacto, bueno, finalmente confirmó que no va a estar y yo creo que lo espera un congreso que a priori parece tranquilo, a la expectativa, un congreso sacudido por el tema aborto, porque sacudió a todos los bloques, incluso los bloques que tienen un perfil como que podrían estar más a favor. Hay resistencia adentro y hay posiciones encontradas respecto a la estrategia que llevar adelante y eso genera ruido. De hecho, en el propio Frente para la Victoria decían justo que teníamos el bloque bien unido. Con ahora Cristina varias veces se manifestó en contra del aborto y durante sus 8 años de presidencia no se trató en el Congreso, no hizo nada para motorizarlo. Todo lo contrario. Aparte de algo con la imagen que tienen, digamos, los kirchneristas de Cristina, ¿no? Como una mujer rebelde, como una mujer que está en contra de lo establecido. Y la realidad es que es una mujer conservadora, digamos, que vive en Recoleta y está en contra del aborto. Entonces, creo que se va a chocar fuertemente la imagen que tienen de Cristina con la imagen de Cristina. Es un poco fuerte la definición, hay un recorte importante. Definición real. Pero es cierto que justamente era lo contrario, ¿no? Uno lo último que hubiese pensado es que un presidente como Macri ponga esto en agenda. Creo que la sociedad lo terminó empujando, ¿no? Porque si no lo ponía en agenda el gobierno, el tema se iba a colar de alguna manera. Pero este movimiento existe también, estuvo ya 7 veces. Sí, es la séptima vez. Es la séptima vez. Pero con el Ni Una Menos, que viene creciendo mucho en la Argentina, con las marchas. Hay una lectura política muy inteligente de parte del gobierno. Y además porque se venía precisamente ese 1 de marzo. Y esto, como bien decís, desestructura aquello que se tenía pensado iba a ser seguramente el Congreso. Ya los legisladores que van a estar ahí no van a estar tan cómodos para poner un cartelito, para abuchear. Es un tema sensible. Yo creo que fue empujado por la sociedad, fue una lectura política interesante, como decís, y además creo que al gobierno no es el debate más cómodo del mundo, porque vuelvo al mensaje de Macri en Olivos con sus diputados y senadores. Lo que les dijo es, debatan, pero que esto no divida el bloque, que después de debatir puedan seguir saludándose, votando solo para esto. Claro. Tema que pueda quebrar el bloque ni de Cambiemos ni del Frente para la Victoria. O sea, más allá de que puedan quedar dañadas algunas relaciones, no me parece que se vaya a quebrar un bloque por eso. No digo quebrar, pero mira, cuando salió la paridad de género, que la impulsaron las mujeres y que fue una ley que
terminó convirtiéndose en ley una madrugada a las 2 de la mañana porque varias mujeres se les prendió la lamparita y diseñaron una estrategia, ni siquiera estaba en el temario, la empujaron, listo, es ley. Y entró. Esa estrategia generó mucho ruido al interior de todos los bloques, también al interior de Cambiemos, porque el bloque Cambiemos no la quería votar, pero las mujeres de Cambiemos sí. Claro. Y eso es lo que está diciendo Macri. No se va a partir el bloque, pero que no se generen estos ruidos, estas rispideces que después más adelante... Al menos no públicamente, quizás cuidar eso, que haya diferencias, pero que traten de no manifestarlas. Él dijo un debate maduro y respetuoso. Y lo mismo en otro aspecto, pero lo mismo con esto de los extranjeros, ¿no? De si deben o no pagar por la salud y por la educación. Algo que sacudió a toda la sociedad y también a los diputados. Ahí ya están los radicales quejándose, sobre todo por la gratuidad de la educación pública, que es una gran bandera. Sí, pero por otro lado fue Petri, que es un radical, ¿no? Exacto. El que trajo esto. Sí, claro. Es de una línea más conservadora, si se quiere, de la UCR, pero es cierto, fue un radical el que terminó presentando. Ahora, Noelia, ¿cuáles crees que son las leyes que necesita el gobierno? ¿Es un año en que el gobierno necesita leyes tanto como le pasó el año pasado? O, bueno, han desistido de esta reforma laboral, van a ver si le encuentran algún vericueto para... Encontró el formato DNU, quizás para... Claro. Mira, si vos me preguntás que... No sé si la palabra es que las necesita, porque es como ustedes dicen, encontró formas de salvar esa necesidad de ser minoría y no conseguir las leyes que quiere. Sí sé que le encantaría y le gustaría y vería con muy buenos ojos la reforma laboral, por ejemplo, porque es una señal... ¿La es posible? No la veo posible así como fue presentada, pero sí creo que es posible si el gobierno la desgasta. Claro. Pero lo que pasa es que Macri ya dijo que la ley que necesitaba era la fiscal y la reforma... La previsional. La previsional. Claro. Él dijo, con esto, muchachos, vamos a gobernar. La reforma laboral... Con esto más DNU, ¿no? Irá gremio por... Pero ya desistió del DNU, ahora va a salir por partes. Bueno. Habrá que ver cómo se mueve. Hay que esperar a ver qué manda puntualmente en el tema laboral. Una partecita de la reforma laboral quedó incluida en este mega DNU que firmó a comienzos de enero, que ahora se desarrolla en 3 proyectos de ley distintos, que son los primeros proyectos de ley que presentó Cambiemos este año y que se van a empezar a debatir ya la semana que viene. Bueno, ahí hay una parte de la reforma laboral que está contenida. Tratando, por ejemplo, el blanqueo, ¿no? Claro, los trabajadores. Exactamente. Yo creo que van a buscar mucho todas las leyes que pide la OCDE. Es un gran objetivo de este gobierno ingresar formalmente a la OCDE. Por ahí pasa también parte de Expliquemos qué es la OCDE, Noelia, para la gente. Bueno, la organización de países desarrollados, digamos. Hay muy pocos países en el mundo que la integran, 21 países. Para el gobierno sería un logro muy importante. De hecho, muchos de los proyectos de ley que ha mandado a lo largo de estos 2 años tienen que ver con eso, incluso la reforma previsional, por ejemplo, parte de la reforma laboral. Así que me parece que se van a concentrar en eso, teniendo 2 fechas en el horizonte, ¿no? El Mundial de Fútbol. Ahí la actividad política muere. Se frena todo. Y después del Mundial, virtualmente arranca la campaña. Y para el 2019, y de nuevo. Del Mundial, habrá que ver también cómo termina el Mundial, que no es un dato menor. No es un dato menor políticamente. Porque una cosa es un buen Mundial de Argentina y otra cosa es un mal Mundial para el estado de ánimo general. Siempre es muy importante, ¿no? Para todos los gobiernos. Quería preguntarte por la negociación en el Congreso, ¿no? Porque, claro, viene de un Congreso, cambia la composición, más favorable en principio para el gobierno, pero no le alcanza del todo. ¿Cómo imaginas ese escenario? Bueno, están claramente apoyándose en este bloque que se ha formado, que responde a los gobernadores peronistas, que es un espejo del bloque de Pichetto en el Senado. Es lo mismo sucede en diputados, lo preside Pablo Cociner, salteño, que responde al gobernador Urtubey. Y con ese grupo de diputados y en el Senado, con el grupo de senadores de Pichetto, al gobierno le alcanza. Aunque 2019 esté más cerca. Aunque 2019 esté más cerca, yo creo que porque 2019 está más cerca, porque muchos de esos gobernadores van a querer reelegir en 2019 y necesitan
por un lado, tener vía libre con el gobierno para, si necesitan dinero, poder pedir fondos, y también buena relación para que el gobierno no incida en las elecciones provinciales, no sé, generando un candidato nuevo, generando ruido. Sí, su propio candidato. Acompañe, exactamente, o no obstruya. exactamente, una convivencia pacífica que les permita a los dos intentar o soñar con la reelección. Bueno, entonces esperaremos esta apertura para mañana a las 11 de la mañana, horario anticipado, con un discurso, como ya nos tiene acostumbrados el presidente Macri, de no más de 40 minutos. No más de 40 minutos, cadena nacional, que es algo a lo que este gobierno no acostumbra a utilizar, pero se estila con la apertura de sesiones, así que sí. Bien. Muchas gracias, Noelia. Por favor, un placer. Gracias, Gracias, Víctor. Hacemos una pausa, breve, no se vayan que hay más.